Si nosotros conocemos el fundamento, que son la creencia bíblica, conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, haber puesto nuestra fe en Él, arrepentirnos del pecado, entregarle nuestra vida a Él, bautizarnos, creer en todo lo que la Biblia dice, todo lo que acabamos de decir. Ok, ya lo tengo. ¿Y ahora qué hago? Bueno, el hecho de que nos hayamos arrepentido, el hecho de que nos hayamos bautizado, el hecho de que conozcamos que hay un juicio, que hay un infierno, que nos vamos a ir si no nos convertimos de a de veras y no vivimos una vida conforme a la palabra de Dios. El hecho de conocer todas las doctrinas cristianas, etcétera, etcétera. Hay algo que nosotros debemos de ser responsables, y es de desligarnos de un montón de cosas que son las que nos permiten estar, las que nos tienen atados a la niñez espiritual. Un ejemplo: si usted y yo vivimos discerniendo, investigando, si nosotros vivimos empeñados en ver cuáles son las cosas que nos contaminan como hijos de Dios y que nos tienen estancados, como el estancamiento espiritual que hay ahorita, que no importa quién lo niegue, hay un estancamiento espiritual. Me refiero que la iglesia hoy en día, el producto de tanta apostasía, tiene una respuesta. Se llama niñez espiritual. Todas las personas que se han envanecido hoy en día es porque son niños. Todos los que comenzaron bien y se les metió el diablo, es que sencillamente eso lo grita a gritos que eran niños. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 que los neófitos se dejan envanecer como el diablo se envaneció y caen en la misma condenación de Satanás. ¿Qué es lo que ha llevado a la gente a volverse falsa? ¿Qué es lo que ha llevado a los ministerios a cambiar la palabra de Dios? La niñez espiritual, porque a los niños Satanás los engaña. A los niños Satanás los hincha como se infla un globo y el poquito ¡pum! Explota. Eso es el producto de la niñez espiritual. La apostasía que hay hoy en día, la mentira, el desorden que usted ve en las iglesias hoy en día, tiene una respuesta, tiene una causa, se llama niñez espiritual. Cosas que no miraba usted en la iglesia primitiva, porque era una iglesia madura y llena del Espíritu Santo. Era una iglesia que el diablo no tenía nada que ver con ellos, en otras palabras. Todo lo que usted está viendo hoy, los grandes desórdenes, las grandes charlatanadas que hoy se ven, las grandes caballadas que hoy se ven en los púlpitos, diga usted cuál es el fruto, cuál es la causa. Se llama niñez espiritual. Un sensato no hace esto, un insensato sí lo hace. ¿Qué es madurez espiritual? Te lo voy a poner en pocas palabras sin andar con profundidad. Madurez espiritual es haber verdaderamente habernos desligado del mal. Niñez espiritual es estar todavía practicando lo malo. Niñez espiritual es estar todavía en el atolladero. Niñez espiritual es todavía ser el ignorante de las escrituras y decirle amén a toda bobada que hoy te dicen. Eso es niñez espiritual. Niñez espiritual es estar patinando en el mismo lugar sin escalar nada. Niñez espiritual es estar practicando cosas que a Dios no le agradan y estar viviendo como cristiano y mundano a la misma vez. Eso es niñez espiritual. Eso significa que usted y yo no hemos crecido para nada. ¿Qué es madurez espiritual? Es estar de este lado. Es donde ya usted mira el mal como un enemigo vencido. Es cuando usted ya está viendo al diablo como un enemigo vencido. ¿Cómo lo ha vencido? Por medio de la sangre de Cristo. Porque Satanás, como dijo Jesús, ese nada tiene en mí. El creyente maduro puede decir lo mismo. Satanás nada tiene en mí, porque ¿cuál es el derecho que Satanás tiene en el ser humano? Mientras hay pecado en el ser humano, será como una casa con puertas abiertas que Satanás entra a la hora que quiere. Pero cuando usted y yo hemos madurado, podemos decir que el pecado se quedó allá, que la ignorancia se quedó allá y ahora conocemos la verdad. Antes vivíamos en pecado, ahora vivimos en santidad. Antes vivíamos en ignorancia, ahora vivimos en el conocimiento de la verdad. Antes vivíamos en el atolladero y ahora tenemos una vida firme. Antes vivíamos, hermano, éramos chabacanes, éramos personas que hacíamos lo que queríamos. Ahora somos personas serias en Cristo Jesús. La madurez espiritual es haber escalado el escalón de un niño a un hombre serio, maduro, comprensible. De la insensatez a la sensatez, del pecado a la santidad, de la ignorancia al conocimiento. ¿Qué más puedo decir? De los placeres del mundo a vivir una vida consagrada a Dios. Eso es sencillo, saber si soy maduro o inmaduro. Todo lo que oías te incomodaba. Las ofensas te hacían
sentir mal. Ahora no. Ahora ya estás en otro lado, en otra dimensión, donde la persona que te ofende, ahora quien le da lástima es ella a ti, no tú a él. ¿Me está entendiendo? La iglesia tiene que dejar esto. Y el apóstol Pablo en Filipenses usa una palabra muy repetitiva, que es la que está usando aquí el escritor de los Hebreos. Dice, sigamos, vamos, dando a entender que el creyente tiene que moverse de su estatus de niñez espiritual. Vaya conmigo a Filipenses. Vamos a encontrar varias veces que Pablo usa esta palabra sigo o prosigo o vamos. Mire, Filipenses 3:12 dice, no que yo lo haya alcanzado ya, sino ni que sea perfecto, sino que prosigo. Ahí está la palabra, prosigo, dando a entender que el creyente vive en eso todos los días. Prosigo para ver si logro, no es seguridad, logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo. No seguridad de la salvación, nosotros somos seguros que somos salvos. El que cree en Cristo tiene, no va a tener, tiene. Diga, tiene. Pero nosotros tenemos que cuidar esa vida. Está en nosotros mantenerla o perderla. Amén. Desde el momento que usted tiene a Cristo Jesús y lo recibe como Señor y Salvador y se arrepiente de corazón, usted tiene vida eterna. Usted se muere así y usted va para el cielo. Pero la salvación tenemos que cuidarla. Tenemos la salvación, como dice el mismo apóstol Pablo, es una ocupación. Le repito, la ciencia está ocupada en descubrir y descubrir y descubrir. La medicina, descubrir y descubrir. Todo lo que se mueve, todos los organismos mundiales viven cada día en descubrimiento. ¿Y la iglesia? Durmiendo. Y si algo han descubierto, son mentiras. Porque van por el mismo camino del mundo. ¿Qué le va a enseñar al diablo, al mundo? Mentira. El diablo le ha hecho ver a la ciencia que ya descubrieron la luna. Pero ¿por qué no los manda para el sol? Y puras mentiras. Son puras mentiras. ¿Y quién va a subir allá donde suben ellos para corroborarlo? Pero a mí la Biblia me dice que Dios le ha puesto límites al hombre. Si le ha puesto límite a todas las grandes obras que Él ha hecho, como el mar, le ha puesto límite. A todo Dios lo controla. Y no va a controlar un cabezón que quiera hacer lo que le place. Si solo el mundo que es tonto, que se traga las mentiras de la ciencia. Ahora vemos predicadores hablando de extraterrestres. Un viejito loco allá de México, de ovnis. ¿Y quién se sacó esa mentira? La ciencia. ¿Y dónde está la Biblia? Si el mundo vive en descubrir y todo lo que descubren son puras mentiras, porque nunca van a encontrar la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Que acepten a Cristo, van a conocer los misterios que Cristo ha revelado, como dijo el apóstol Pablo, misterios que antes estaban ocultos, ahora se nos fue revelado por el Espíritu Santo a los que creen en Cristo, a su nombre. Imagínate, todos los científicos eran cristianos. ¿Qué profundidad no le mostraría el Señor? Mire, encontramos aquí, dice, prosigo. Vamos a seguir leyendo. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome. Ahí está la palabra, extendiéndome. Significa prosigo, me adelanto, me esfuerzo cada día por lo que está delante. Prosigo, ahí está otra vez la palabra. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos, oiga esto, así que todos los que somos perfectos, ahí está la palabra. Así que todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. ¿Qué es lo que vamos a sentir? El deseo cada día de extendernos, el deseo cada día de escudriñar la palabra, el deseo cada día de aprender más de Dios, el deseo cada día de seguir adelante y no seguir para atrás como el cangrejo. ¿Cuál debe ser el deseo del creyente? Crecer. ¿Cuál es el deseo de un niño naturalmente hablando? Cuando yo sea grande, cuando yo sea grande, cuando yo sea grande quiero ser como mi papi.
Bueno, los que son buen ejemplo. Cuando yo sea grande, quiero ser como mi papi. Cuando usted, todos nosotros queremos ser como Cristo. Como Pablo dice, hasta que lleguemos todos a la estatura de Él. Hasta que lleguemos a la medida de Él, del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Hasta allí debemos de decir nosotros, quiero ser como mi papá. Quiero ser como mi papá, quiero ser como mi Señor. Y el Señor no tiene problemas con eso. Amén. Dice, así que los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si una otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero aquello, aunque hemos llegado, ahí está otra vez la palabra, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. ¿Cuál es la regla? Y el sentir. La regla es el fundamento. La regla es la palabra. No podemos. Hay una regla. Los cristianos tenemos una regla. La iglesia tiene una regla a la cual seguir. Y si esa regla la seguimos, tendremos un mismo sentir. ¿Cuántas personas trabajan en un edificio? Está el eléctrico, está el plomero, está el del aire acondicionado, está el del concreto, está el del techo, está todos, el de la pintura, el de las paredes, está todo. Y todos están, ¿qué están haciendo? Todos están siguiendo una misma regla. ¿Cuál es la regla que todos siguen? El plano. No, yo hago como quiera. Bueno, allá en tu país se hace lo que quieres, aquí no. Aquí si no lo haces conforme al plano, dice, ¿dónde está el plano? Tú no le puedes decir a un inspector, acá estoy, señor, yo soy el constructor, venga para acá, le enseño lo que he hecho. Y lo primero que dice, enséñame el plano primero antes de enseñarme lo que hiciste. No, pero está bonito, venga. No, enséñame el plano. Aquí está, pero fíjate que yo lo cambié porque me gustó así. Volverlo a someter, porque tenés que seguir el plano. No, pero es que mira que, no, seguí el plano. La regla. Si todos estamos siguiendo el plano, entonces todos tenemos el mismo propósito de edificar ese edificio. Yo hago mi parte, aquel hace su parte, todos hacen su parte y el propósito es terminarlo. Yo termino la electricidad, tú terminas la plomería, tú terminas las paredes, tú terminas los pisos, tú terminas la pintura, todo y al poquito quedó. Nos vamos, ¿por qué? Porque ya terminamos. Aunque no quiera, tenemos que seguir todos la misma regla. Aunque te caiga mal el otro contratista, tenemos que seguir la misma regla. Queremos llegar al cielo. Aunque te caiga mal otro cristiano, pero si ese cristiano lleva la misma regla, más le vale a usted que la sigamos, porque es la única que nos va a conducir al cielo, a ser aprobados por Dios, es seguir su palabra, a su nombre. ¿Qué tanto deseo tiene usted de crecer espiritualmente? ¿Cuánto tiempo pasa en la palabra de Dios? Esa es la respuesta que usted mismo se va a dar y se va a dar cuenta que si no es así, por eso está como está. ¿Por qué los cristianos siempre estamos practicando el pecado? ¿Por qué no podemos salir del atolladero? Hay una sola respuesta. Se llama niñez espiritual. Niñez espiritual. Eso significa, esa es la respuesta. ¿Por qué, pastor, yo no puedo dejar esto? Porque somos niños. Usted comete las mismas travesuras que cometía cuando era niño, cuando tenía 5 años. Algunos de ustedes hasta con el mismo estiércol jugamos, ¿no es cierto? Y algunos hasta lo querían comer. Pues yo un niño. A un niño hay que andarle escondiendo todo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque éramos niños. Hay que andarle escondiendo todo porque todo se lleva a la boca. Pues es sencillo, aunque le caiga mal, aunque le dé asco, es lo mismo. Un cristiano niño se harta todo lo que salga, mayormente hoy en redes sociales, venga para acá, pero hasta locos quedaron ya algunos. Porque todos se comen. Porque Pablo dice, hermano, Dios constituyó, Él mismo constituyó unos primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio que los ha llamado, para que dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, de estratagema de hombres, trampas de hombres más tramposos, mañosos, mentirosos, que son mismos instrumentos de Satanás para engañar. Para que dejemos de ser niños. La niñez es la que tiene a la iglesia como la está. Dejemos de hacer el mal. ¿Cuándo dejaremos de hacer el mal? ¿Cuándo dejaremos de pecar?
Cuando escalemos este escalón, a su nombre, prosigamos a la meta, el fundamento. La causa del estancamiento espiritual de la iglesia y de tanta tarugada que hoy se escucha en los altares es fruto de niñez espiritual. Amén. Ay, pastor, pero es que yo no tengo. ¿Y ese libro que tiene en la mano? Mire qué inexcusable seremos el día del juicio, porque esa Biblia la encuentra hasta en las cárceles. La Biblia la encuentra en los hospitales. La Biblia se encuentra en cualquier oficina. A veces ahora me pongo a reír yo, que a veces uno va a cierta oficina y se pone uno ahí a esperar y ahí ve un montón de revistas y ahí ve uno y ahí está la Biblia también. ¿Tendremos excusa en el día del juicio? ¿Por qué ahora hay personas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo? Es sencillo, niñez espiritual. El niño no entiende. El niño todo le parece bien. El estancamiento espiritual, la niñez espiritual y la pereza espiritual en la iglesia. Todo esto es producto de la pereza, el estancamiento en su vida espiritual. ¿Por qué nunca ha crecido? ¿Por qué no ha sido bautizado todavía con el poder del Espíritu Santo? Se necesita escalar. ¿Por qué a usted ahora le hace difícil evangelizar a una persona? ¿Falta de palabra en la iglesia? No creo. Aquí no creo. Aquí no creo que alguien se levante a decir tal cosa. Si hay algo en lo que los pastores debemos invertir tiempo, es en educar a la iglesia, que la iglesia crezca. El que viene llegando, los líderes deben de agarrarlo y enseñarle la doctrina y luego meterlo al discipulado para que crezca, para que completamente se desligue, salga de la ignorancia al conocimiento, salga de las prácticas del pecado, a vivir una vida libre en Cristo. Por eso Él dijo, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. A su nombre. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Y ahí está la gran sentencia, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recaen. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso sería necesario crucificar a Cristo otra vez, cosa que nunca podrá suceder. ¿Por qué tanto estancamiento en la vida espiritual de las personas? ¿Por qué hay personas que hoy entran y mañana se salen? ¿Por qué batalla tanto usted para servir al Señor? ¿Por qué batalla tanto usted? Es sencillo, se llama madurez espiritual. La persona madura no necesita que le digan lo que tiene que hacer en la obra de Dios. La persona madura no necesita que le digan que tiene que congregar, cuándo se tiene que congregar y para qué se congrega. La persona madura no necesita tal cosa, él lo sabe completamente. Si la iglesia tuviéramos líderes maduros, personas maduras, tuviéramos verdaderamente miembros maduros, la iglesia fuera otra cosa. Pero hay una batalladera terrible. ¿Por qué? Es sencillo, la respuesta es sencilla. Niñez espiritual. Si hay unos todavía que se quieren volver a bautizar, pues ya tienen 40 años que los bautizaron. Ahí haga, como dicen por ahí, haga el favor. Ahí está lo que dicen por ahí. Pero por favor, ¿cómo es posible tal cosa? Hay personas que están dudando de su salvación. ¿Qué significa eso? Hay personas que cualquier cosa que les digan, para abajo, moco tendido. ¿Qué significa? Niñez espiritual. Niñez espiritual. Todo lo ven raro.
todo lo ven aquí a la manera de ellos. La niñez espiritual no le permite a nadie crecer. Pero ¿cómo podemos crecer? Es la pregunta clave. ¿Cómo yo crezco, pastor? Mire, es sencillo. No vaya a un instituto, no vaya a buscar un maestro. Mire, métase en la palabra de Dios. Métase en la palabra de Dios. Métase aquí, pero métase. Y agarre la Biblia como una responsabilidad diaria en su vida de descubrir, anotar lo que descubrió, anotar lo que no entiende. Si no lo entiende, escudriñarlo hasta escarbarlo, hasta encontrarlo. Como dijo el Señor Jesucristo de aquella viuda, de aquella mujer que perdió una perla, que perdió una monedita, una blanca, y empezó a buscarle hasta que la encontró. Y cuando lo encontró hizo fiesta. Está hablando del progreso espiritual de la persona. El arbolito de mostaza, que es una semillita insignificante, pero después crece, dice, y llega tan alto este árbol que aún las aves vienen a hacer nidos en él y otros se hacen a la sombra de él. Está hablando del crecimiento espiritual. No hay otra respuesta para las cosas que hoy se miran en la iglesia. La respuesta es sencilla: niñez espiritual. Aún en personas que usted las encuentra y que tienen un título de doctor y están hablando tarugada, no es nada más que niñez espiritual. Los hombres de Dios no anduvieron con esas tarugadas. ¿Por qué? Porque eran hombres maduros. Eran hombres maduros. Eran hombres que habían sazonado en el evangelio. Les costó años, como el apóstol Pablo, les costó años para entender la sólida verdad. Y ya después vemos a ese hombre templado, que no hubo nada que lo moviera. No hay progreso. Ya no debemos de estar batallando. Usted, si fuera maduro, no estuviera diciendo: ¿será que me sigo congregando aquí? Yo creo que ya me voy. ¿Cómo cataloga a una persona que me viene a decir: pastor, yo ya me voy de aquí, voy a buscar otra iglesia? ¿Qué me dice a mí eso? ¿Y qué voy a hacer yo? Que le vaya bien. Porque después de todo lo que yo enseño aquí, todos los discipulados que yo he dado, y venga a decirme usted: me quiero ir de aquí, ¿sabe qué le voy a decir? Yo creo que se está tardando. ¿Me está escuchando? Porque en otros lugares te lo venden y tienes que pagar. Te van a dar un discipulado, pero tienes que comprarlo, y aquí te lo doy gratis y todavía me haces mala cara. La iglesia tiene que crecer. Todo este montón de tarugadas que usted hoy escucha en redes sociales, todo este montón de falsos que usted ha levantado, es sencillamente: esta gente nunca creció, nunca conoció al Señor. Esta gente nunca, porque la persona que ha crecido espiritualmente jamás se moverá de la verdad. Jamás. ¿Me está escuchando? Todos nosotros debemos de ver eso. Cuando, como dijo Pablo, yo cuando era niño hablaba como niño, pensaba, decía, iba aquí, hacía todo como un niño. Pero cuando ya fui grande, dejé. ¿Qué significa dejar? Todo lo malo. Cuando usted ve que ya dejó eso, entonces usted puede decir: ya escalé el peldaño de la madurez espiritual. ¿Ya hizo eso usted? ¿Dejó lo de niño? ¿Ya lo dejó? ¿O sigue hablando lo mismo? La misma broma, la misma chabacanada, la misma mente chueca. ¿Ya lo hemos dejado? ¿Ya dejamos de hacer el mal? Pues es bueno congregarse, porque el Señor dijo en Éxodo que Él llamó a los sacerdotes para que le enseñaran al pueblo a conocer el bien y el mal. Ellos enseñarán al pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces necesitamos dejemos de hacer lo malo, como dice allí. Dejemos de hacer el mal. Dejemos de pecar, como Pablo le dijo a los corintios: dejen de pecar por vergüenza, le digo a usted. ¿Cómo es posible que ahora estén en el mismo atolladero después de tantos años? No es posible. Hermanos amados, necesitamos. Si usted ve al mundo, que el mundo se está metiendo, invirtiendo millones de dólares en descubrir, nunca descubren nada. ¿Cómo debía de estar y vivir la iglesia? Mayormente, en el tiempo peligroso que estamos viviendo, los cristianos debíamos de vivir en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Amén. Pónganse de pie en esta tarde. No voy a seguir. Es sencillo entender lo que les quiero decir. Ven acá al piano, papá, un momento. Me gustaría
que oremos al Señor un momentito. No, que se quieren ir, tienen libertad de irse. Yo me gustaría orar al Señor un momentito con la mentalidad en esto. Dejemos de hacer el mal. Dejemos de hacer lo que a Dios no le agrada. Y eso puede ser una actitud, eso puede ser un pensamiento, eso puede ser un estilo de vida. Eso puede ser nuestra forma de servir al Señor. Hasta aquí ha llegado mi mensaje. Yo quiero que oremos un momentito. Yo quiero que nos ¿cómo se llama?